Hoy vamos a hablar de un gigante en los semiconductores que no la ha tenido fácil en los últimos años. Aún así, sus productos están presentes en gran parte de los ordenadores que usamos a diario. Diseñan, fabrican y distribuyen sus propios chips. Estamos hablando de Intel. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video vas a conocer su último reporte de ganancias, su gráfico y el precio objetivo, según los principales analistas del mercado. Arrancamos con una empresa que todos conocemos en el mundo de la tecnología, Intel. La compañía pudo superar las estimaciones tanto en ingresos como beneficios, reportando 12.900 millones, en línea con el mismo trimestre del año pasado. Su CEO señaló que están totalmente enfocados en fortalecer su cartera de productos claves y avanzar en su hoja de ruta de inteligencia artificial. Además, están tomando medidas para construir una fundición con mayor disciplina financiera. Y ojo con este último punto, que ya te contaré por qué es clave. En cuanto a los beneficios, el EPS ajustado fue una pérdida de 10 centavos por acción. La empresa la atribuye a cargos únicos por reestructuración y deterioros de activos. Intel continúa comprometida con la eficiencia. Redujeron un 13% sus gastos en investigación y desarrollo y planean cerrar el año con 75.000 empleados, cumpliendo su meta de reducir su plantilla en un 15%. Otro hito importante es que arrancaron oficialmente la producción de obleas con tecnologías de Intel 18A en Arizona, un paso clave para su estrategia futura. Intel también brindó buenas noticias de cara a su guía para el próximo trimestre. La empresa espera ingresos en torno a los 12.600 a 13.600 millones y unos EPS de 0 centavos, es decir, no proyectan pérdidas, lo cual es una buena señal. Ahora me dirás, Alex, entonces, ¿por qué cayeron las acciones? El foco estuvo en su negocio de fundición. Intel alertó que podrán pausar o incluso abandonar completamente este negocio si no logran asegurar un cliente importante en su próximo ciclo tecnológico. Esta declaración preocupó al mercado y con razón. Hasta ahora no han conseguido ningún cliente externo relevante para su fundición. Además, anunciaron la cancelación de proyectos en Alemania y Polonia y la ralentización de su producción en Ohio. La razón: no quieren seguir fabricando si no existe una demanda asegurada. Su CEO fue claro: en los últimos años se invirtió demasiado pronto y sin tener una demanda real. Antes de pasar con el análisis gráfico, sé que te está gustando este video. No olvides suscribirte y darnos un gran like. En lo que va del año, Intel lleva una subida del 1%. En el gráfico, Intel se encuentra en la parte baja de un canal lateral. Si la quieres esperar más abajo, podría ser cerca de los 18,81. Pero recuerda el disclaimer: siempre haz tu propio análisis. Si logra acercarse a la parte alta del canal, podríamos hablar de una subida del 17%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Intel tiene un fair value de unos $21 por acción. En otras métricas, Intel tiene un price book de 0.87, menor a su media de 5 años, y no mantiene un PER debido a las pérdidas registradas. Actualmente los analistas le dan a Intel una calificación de mantener, con un precio objetivo de 22,25. Antes de pasar con mis opiniones, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Mis opiniones sobre Intel. Intel sigue siendo un referente en la industria, pero atraviesa un momento de transición clave. Aunque superó expectativas de ingresos y sigue innovando con su hoja de ruta en IA, su negocio de fundición enfrenta serias dudas. La compañía apuesta por la eficiencia, recortando costos y centrando sus esfuerzos donde hay demanda real. Intel no está fuera del juego, pero necesita resultados concretos para recuperar la confianza.
Como sé que quieres saber más sobre empresas de semiconductores, te tengo el último análisis que le hicimos a las acciones de ASML. Te dejo ese video en la parte de arriba. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.